Amigos, si creíamos que no podía haber nada peor que estas ansias expansionistas de Donald Trump, bueno, ahora mézclenlas con las ambiciones del sionismo y tenemos la misma pesadilla de vuelta que vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Una potencia militar y económica que se siente dueña del mundo, con derecho a expandir su dominio por encima de todos y de todo. Y para colmo, ahora todo encaja. ¿Saben quién se va a quedar con Gaza? Esa zona donde hay una de las reservas de gas más grandes del planeta. Esa zona en donde los Estados Unidos mandó cientos de bombas para aniquilar a miles de mujeres y niños palestinas, para ser concreto más de 48,000. Bueno, pues Estados Unidos. Por eso han arrojado tantas bombas, con la excusa de limpiar un territorio que todavía está lleno de cadáveres de mujeres y niños palestinos debajo de eso. Los planes que anunció hace unas horas Trump no solamente son una traición para los estadounidenses que votaron por él creyendo en que iba a pacificar al mundo. Esto es asqueroso. Y lo dijo con un cinismo que de verdad hoy tenemos que pedir por Palestina todos. Los Estados Unidos se harán cargo de la Franja de Gaza y también haremos algo al respecto. Tendremos la responsabilidad de eliminar todas las bombas peligrosas que no han explotado y nivelar el área, y eliminar las estructuras destruidas, nivelar el área y fomentar un desarrollo económico que brinde muchos trabajos y viviendas para la gente de la zona. Haremos un trabajo maravilloso. No se puede regresar. Si regresas, terminarás de la misma manera que ha sido durante 100 años. Todos ellos. Estamos hablando de 1.700.000 personas, 1.700.000, tal vez 1.800.000. Pero creo que todos ellos, creo que vivirán en lugares donde no tengan que preocuparse por morir cada día. ¿Y dónde será eso? Pobre gente, amigos, estamos hablando de más de 1 millón de desplazados de la Franja de Gaza. Mujeres, niños, familias, y vean la sangre fría de Trump, ni siquiera titubeando. A un lado de él Netanyahu, insinuando que van a poseer ya la Franja de Gaza y dice que la van a nivelar, que van a reconstruirla a su gusto y que van a mandar tropas estadounidenses para proteger ese despojo, esa ocupación. ¿Quién les da la autoridad de decir qué es suyo y qué no? Hablamos, amigos, de forzar el desplazamiento de miles de millones de personas, de millones de palestinos, con el pretexto de convertir Gaza. Para colmo, vean ustedes lo que están viendo ahí en imágenes, es el destrozo total que ha dejado Israel sobre Gaza, y ahora Donald Trump anuncia la Riviera del Medio Oriente. Es como el Cancún, pero de Medio Oriente. Como si se tratara de un barbecho, de un solar vacío, y no del hogar en donde vivían apenas hace 2 años millones de palestinos. La mitad de ellos, por cierto, menores de edad, según la ONU. Muchos de ellos asesinados, con extremidades amputadas, huérfanos. Y así, amigos, tan fácil, dice Trump, que esto va a quedar hermoso y que lo van a convertir en una riviera, en el Cancún de Medio Oriente. Dice que cuando terminen de barrer con todas las bombas y topadoras, van a llegar las inversiones. Lo que no dice es que esas inversiones, por supuesto, pues son de dónde más. Inversiones estadounidenses para explotar el gas y presumir desarrollo. Pues no es difícil entender cuál es el verdadero trasfondo de todo esto cuando uno se pone a ver los intereses económicos tan grandes que hay aquí. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Cuando escuchamos a un Donald Trump hablar de destruir y luego reconstruir, y el que tiene al lado es precisamente el artífice de toda la destrucción que hoy vemos ahí en imágenes, que recuerdan ahora con esta firma de Trump las peores etapas, las peores épocas del colonialismo, del imperialismo. Y lo más triste de todo esto, amigos, es la frialdad con la que Trump reduce a todos estos millones de palestinos como simples obstáculos.
No hay, pero sin ni un ápice de empatía en su discurso. No hay humanidad. No hay reconocimiento al dolor de estas millones de familias que acaba de dejar sin hogar con la firma de un documento. Amigos, la guerra en Medio Oriente no solamente se va a apaciguar con Trump, va a ser un verdadero baño de sangre esto. Ya está hablando oficialmente de despojar a toda esta gente que vive ahí. No quiere a uno solo ya en sus tierras estadounidenses que desde hoy ya son, según él, la Franja de Gaza, porque eso ya no les pertenece. Una vez que reconstruya todo eso, ¿quién va a vivir ahí? Colonos israelíes. No hay ni siquiera un reconocimiento de todas esas personas que ancestralmente llevaban décadas ahí sus hogares, que les cortaron el agua, la luz, la electricidad, la vida, su comunidad. Les quitaron todo. Y ahora resulta que eso no importa, que lo que importa es el negocio, el control territorial, la apropiación de los recursos naturales. Su plan, amigos, es como un rip-off de la doctrina del destino manifiesto, nada más que ahora pues trasladada al corazón de Medio Oriente, y este es el inicio de la expansión de la gran América, ya no nada más del gran Israel. Por eso les digo, esto todavía es, pues si no peor, pues sí es peor, porque ahora juntan el proyecto de sus delirios asesinos de Netanyahu, de la gran Israel, con los delirios del destino manifiesto de Donald Trump, y ahí tienen no nada más la gran Israel, la gran Norteamérica, porque para él Norteamérica no es una región geográfica, es su país. Y Netanyahu pues no hizo más que balbucear ayer. Decía frases ambiguas, como estamos explorando opciones, o es algo que debemos considerar con cuidado, pero no se comprometía y en realidad no le convenía contestar preguntas. Se quedaba callado. ¿Para qué? Si ahí tenía a su chalán a un lado haciéndole la chamba. Vean ustedes esto. Es humillante la manera en la que se comportó ayer Donald Trump. Nada más lo único que faltó ayer es que Netanyahu le dijera a Donald Trump, a ver, agáchate para firmar el documento sobre tu espalda. ¿Dónde está? Ya no hablamos del decoro, del sentido común de la humanidad. ¿Dónde está el respeto a sí mismo? El hombre que se siente con la capacidad de despojar a México, Panamá, Canadá y Europa de sus territorios, se rinde a los pies de Netanyahu apenas lo ve. Es humillante. Y no nada más esto, amigos, sino que es muy peligroso. Porque un anuncio así de descarado como el de ayer, pues va a encender a todo el mundo árabe. Las guerras que se habían pausado ahora vienen con una brutalidad muy superior. Eso va a ser una carnicería, un baño de sangre. Por supuesto, ¿saben ustedes que los estadounidenses no van a morir en el intento de tomar la Franja de Gaza? Pues muchos. Israelíes, y ya ni les cuento palestinos inocentes, que hoy del otro lado del mundo amanecieron con esta noticia de que ese hogar ya no es suyo, de que tienen que evacuar inmediatamente porque ya es prácticamente de los Estados Unidos y va a ser una riviera. Es terrible, amigos, lo que hoy acabamos de presenciar. Es la continuación lógica de una dinámica peligrosa que pensábamos que ya habíamos superado, del destino manifiesto, del imperialismo. Estados Unidos ya está regresando a esas épocas oficiales del destino manifiesto y es muy preocupante, amigos, porque después de Gaza seguimos nosotros, sus vecinos. Ese es el gran problema. Es una especie de neocolonialismo. Y ni siquiera lo disfraza Trump con diplomacia, ya lo suelta como va. ¿Qué derecho tiene él para hacer esto? ¿Quién es él para decir qué parte del mundo le pertenece y cuál no? Para renombrar a su antojo a todo el planeta. Ayer se lo preguntó incluso en la rueda de prensa una reportera. Señor primer ministro Netanyahu, usted habla esta noche sobre la toma de un territorio.
¿Qué autoridad tiene usted para hacer eso? ¿Se refiere a una ocupación duradera? ¿Una renovación? Y señor Netanyahu, ¿ve esta idea como una forma de expandir las fronteras de Israel y lograr una paz duradera? Aunque el pueblo israelí entiende lo valiosa que es esa tierra para usted y sus ciudadanos. Ese espacio es también de los palestinos. Veo una propiedad duradera y creo que esto proporcionará una gran estabilidad a esa región del Medio Oriente y tal vez a todo el Medio Oriente. Y todos los que he consultado, esta no fue una decisión tomada sin reflexión. Todos los que he hablado apoyan la idea de que los Estados Unidos tengan ese terreno, desarrollando y creando miles de empleos con algo que será magnífico en un área realmente magnífica que nadie conocería. Nadie puede mirar porque solo ven muerte y destrucción, con escombros y edificios colapsando por todas partes. Es una vista espantosa. He estudiado esto. He estado observando este asunto de cerca durante muchos meses y lo he visto desde cada ángulo diferente. Y es un lugar muy peligroso para estar y solo va a empeorar. Y creo que esta es una idea que ha recibido un tremendo, y hablo desde el más alto nivel de liderazgo, un tremendo elogio. Si Estados Unidos puede ayudar a lograr paz y estabilidad en el Medio Oriente, lo haremos. Gracias. No nos confundamos con fanatismos religiosos. Nunca falta cuando tratamos estos temas. Piensen en esos millones de palestinos que hoy están siendo desplazados, en esos miles de niños y mujeres brutalmente asesinados por Israel, inocentes, más de 48,000 en menos de 2 años, y después citen a Dios. De verdad que es... Hace poco incluso, es increíble la ignorancia de muchas personas, hace poco incluso nosotros tratábamos este tema respecto de la visión de un líder sionista, al que por cierto, ahora ya no nos perdimos en el escenario, ¿no? Pero uno de los líderes del judaísmo antisionistas, que bueno, los judíos ultraortodoxos no creen en esta versión de Israel. Muchos aquí, por cierto, con ignorancia plena, perdón, pero te lo tengo que decir, Goldfish, Talavera, bíblicamente Gazas de Israel, dicen que creen en Dios y luego se van al bando de Palestina. Bueno, yo no sé si tú crees en Jesucristo, pero Netanyahu no cree en Jesucristo. Si tú crees en él, para el que viste en pantalla, es un falso Mesías, ¿eh? Entonces, dices que crees en Jesucristo y luego te pones a alabar al que cree que tu Jesucristo es un falso Mesías, porque ellos esperan la llegada de un Mesías que construya la gran Israel. En eso cree el sionismo. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. No confundamos, amigos, porque no hay relación en el tema de un pueblo religioso o bíblico con el estado geográfico, geopolítico de Israel, que es artificial, que es una creación. No necesitas ser israelí para ser judío, y no necesariamente el que es israelí es judío, ¿eh? Y no es lo mismo ser judío que ser sionista. Hasta donde yo me quedé, Jesucristo era judío, no sionista. Pero la ignorancia y la confusión de cómo se juega con esto y cómo gente como Netanyahu en la narrativa abusa de la ignorancia de las personas, confundiendo a la promesa de un pueblo de Israel con la creación de un Estado de Israel y luego convierten en esto en el sionismo. Pero si tú crees en todo esto y no crees en Jesucristo y crees que Jesucristo es un falso Mesías como Netanyahu y crees en el sionismo, bueno, entonces dime qué tiene que ver Estados Unidos tomando posesión de Gaza. Esta es otra historia, ¿eh? Y lo brutal es que no estamos ante un rumor salido de internet, no es algo que se especule. Salió de la misma boca de Donald Trump ayer, que ya dijo pues que básicamente Gaza va a ser propiedad de los Estados Unidos, ¿no? Para pacificar la región, dicen que es por el bien del mundo. Literalmente dijo, hacemos esto pues para pacificar Estados Unidos, pero implícitamente lo que está diciendo es hacemos lo que se nos dé la gana, donde queremos, cuando queremos, y si hay gas de por medio, pues qué mejor. Y este es el verdadero trasfondo del asunto. El trasfondo de esto no es religioso. Aquí no hay una Biblia de por medio. Hay que recordar que Gaza es uno de los territorios con mayor densidad de población en todo el planeta, ¿eh?
Y esto según datos de la ONU, ahí viven más de 2 millones de habitantes en apenas 365 kilómetros cuadrados. Es decir, el 80% depende de la ayuda humanitaria. La mitad de los que viven ahí son menores de 18 años. La mayoría vive en situación de pobreza extrema y miren cómo han dejado su territorio, que ahora ya les dijeron que desde hoy ya no va a ser suyo. Cuando Israel endureció el bloqueo, después de la llegada de Hamás, pues todo eso todavía aumentó mucho más. Ahora lo que está diciendo Trump es, después de que Israel demolió todo en cenizas, pues ellos van a retirar los escombros. Estados Unidos se va a encargar de retirar todos los escombros, de hacer el trabajo sucio, y por trabajo sucio no nada más me refiero al trabajo de acercarle la silla a Netanyahu, sino también de limpiar el tiradero que ha dejado a Israel, los escombros, los muertos, los cadáveres sepultados, para construir una hermosa riviera. Y lo peor es que Trump, que le va a pertenecer a los Estados Unidos, lo peor es que Trump lo está anunciando como si fuera una solución rápida y efectiva, y no lo es. Es todo lo contrario. Dice, hay que tomar en cuenta que Gaza es un hervidero de grupos pues extremistas que no pueden borrarlos del mapa. Y por supuesto, gente que va a defender su territorio, su hogar. Entonces, le están dando la excusa perfecta a estos grupos para crecer más y para tener una causa común de defensa del pueblo palestino. Ese es el gran peligro de este discurso, el peligro de querer sacarlos, el peligro de empezar de nuevo. Incluso, ya vieron cuando un reportero le preguntaba si esto se trataba de una ocupación permanente de los Estados Unidos, él dijo que sí, que lo veía a largo plazo y que ya lo había consultado con mucha gente. ¿Con quién? ¿Con qué gente? ¿Con Elon Musk? Y dice que lo apoyan, por supuesto, con Netanyahu, con el sionismo. No dijo nombres, no dijo datos, no dijo acuerdos formales. No lo platicó con los líderes de la ONU, con los integrantes de la ONU. Lo repitió con su círculo de amigos, seguramente, que le dan la razón a todo. Y solo repite esta frase de que Estados Unidos se va a quedar con la franja, propiedad estadounidense, y que van a asegurarse de que sea un lugar próspero y con desarrollo y modernidad. Sí, pero en donde no va a vivir un solo palestino. Para él el desarrollo significa un exterminio, un genocidio. Tú te vas y yo construyo algo que pues me genere ganancias a mí, robándote tus tierras. ¿Y qué va a pasar con esos casi 2 millones de palestinos? ¿A dónde se van a ir? ¿Cuál va a ser su hogar a partir de hoy, no? Ese es el gran problema de lo que estamos hoy viendo aquí, que esto no es una solución más que para Israel. Pero de ahí en fuera, pues es un problema para el mundo y sobre todo para la región y sus vecinos. Egipto, por ejemplo, pues ha mantenido esta postura del tema de la frontera con Gaza. Ellos no van a aceptar tropas estadounidenses en su vecino inmediato ahí, porque eso va a ser un peligro para Egipto, pero también para Turquía, para Jordania, para muchos otros países de mayoría musulmana que van a ver esta posesión como, hey, tú sigues. Y Europa pues había criticado muchísimo los asentamientos ilegales de Cisjordania. Es más, incluso el mismo Washington. Y ahora a partir de hoy dice Estados Unidos, no, esto me pertenece. Entonces no hay ocupación sobre la ocupación. Porque ladrón que roba ladrón. Y no puede tampoco quedarse callado Europa. ¿Qué va a hacer Europa con estas declaraciones de Donald Trump? Europa que había endurecido sus medidas contra Israel por la ocupación palestina y por la guerra en Palestina. Por más que todo esto parezca un delirio, amigos, es una amenaza real. Y no hay que olvidar que hace poco Trump también había propuesto comprar Groenlandia a Dinamarca y pues todos se rieron en su momento. Pero ya no tanto, porque ahora vemos que estos delirios de imperialismo e invasión no son un chiste. Para él todo está en venta. Y si no se lo venden, lo toma. Ha hablado del Golfo de México, ha hablado de anexar a Canadá, ha hablado de Panamá. Ahora sale con esto en Gaza. Mucho peor en Gaza, ¿no? Porque estamos hablando de una zona en conflicto, en donde pues mueren civiles en cada enfrentamiento. Hay gente que ya lo perdió todo. Y una persona que lo ha perdido todo es muy peligrosa porque no tiene nada que perder.
Ese es el gran problema. Y la idea de que un gobierno extranjero envíe tropas para solucionar el problema ocupando ese territorio por completo, ya de forma permanente, pues es como el anuncio de una nueva gran guerra, y ahora por una causa que le interesa muchísimo a Estados Unidos, que es el componente del gas natural, que ahora ya todo tiene sentido. Nosotros lo habíamos dicho desde el año pasado, pero si alguien lo dudaba, bueno, desde hace mucho tiempo se venía hablando de gas amarín, y ya lo habíamos dicho nosotros, que es la reserva de gas más grande del planeta Tierra. Y ya, pues, entre las iniciativas que se habían hecho para explotarlo, pues estaba precisamente la posibilidad de sacar todo ese gas en colaboración con compañías estadounidenses. El gran problema que siempre tuvieron es que se tropezaban con el conflicto político y el bloqueo, y que el mundo árabe no le iba a dar ese gas a los Estados Unidos. Pero ahora con este movimiento de Trump, de poseer ya ese territorio, de que ya es suyo según él, pues va a tener vía libre para explotar lo que según él ya es suyo, sin rendirle cuentas a la población porque la va a correr de ahí. Entonces, si conectan ustedes los puntos, pues no es difícil hoy entender por qué a Trump le interesa limpiar esa zona, no dejar a un solo palestino vivir ahí, restablecer el control directo y quedársela permanentemente. Va a ser una especie de pues neocolonialismo energético, al estilo de lo que ya hemos visto en otras partes del planeta. Donde hay petróleo, donde hay minerales valiosos, ahí llega la democracia estadounidense. Es algo que pensábamos que ya se había superado, que era una plática del siglo pasado. Lamentablemente hoy estamos hablando de esto, y ya sin tapujos, ya ni siquiera es una especulación, el mismo Trump lo dijo. Que eso ya les va a pertenecer, que no es una ocupación temporal, que es permanente. La misma reportera les dice, bueno, ¿quién es usted para decir que es suyo y quién no? Porque es importante para Israel, pero pues también ahí hay palestinos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ya dijo, ese no es problema suyo, básicamente será problema de los países vecinos, y ellos van a tener que pagar por el reasentamiento de esos más de 2 millones de palestinos, ¿no? Más de 1,5 millones. Entonces, por supuesto que no vamos a esperar a un Egipto encantado de hacerlo. Hay analistas que ya están incluso haciendo comparaciones directas con la invasión de Irak en el 2003, cuando precisamente George Bush, por un motivo muy similar, Bush justificaba la guerra con el argumento de las armas de destrucción masiva. Por lo menos Bush y el New York Times se esforzaron en crear una narrativa. Trump ya se ahorra toda esa historia. Aquí no hay amenazas de armas de destrucción masiva, no es que Gaza tenga armas nucleares o biológicas. Es más, en este momento hay un cese al fuego. ¿Cuál es la excusa? Ninguna. Es que lo quiero y me lo quedo. Ya sabemos en qué terminó Irak. Miles de vidas perdidas. Un país sumido en el caos. La aparición del Estado Islámico. El saqueo de los recursos petroleros a manos de compañías estadounidenses. Y ahora con Gaza, pues la excusa, pues no es esa, es la pacificación, pero sin palestinos. Me recuerda esa horrible frase de muerto al perro se acabó la rabia. Pero no estás hablando de perros. Aunque la frialdad de Trump y la crueldad nos haga presumir que él piensa que sí, pero estamos hablando de seres humanos, como tú y como yo. Bien pudimos tú y yo haber nacido en Gaza, ¿y cuál hubiera sido nuestro pecado? Uno no elige dónde nace, uno no es criminal por el lugar donde uno nace, uno no vale menos por el lugar donde uno nace. Solo un retrasado mental puede pensar que eres el elegido de Dios si naces en un lugar de la tierra, y si naces en otro eres un enemigo de Dios. Por favor. Si no tengo primaria trunca. Y aunque la tengas, si lees y te cultivas, puedes tener la noción de que si crees en un creador, ese creador es del universo entero y toda su creación es el universo. No un punto minúsculo, ínfimo, que no representa nada en comparación de la majestuosidad de todo el universo como Israel. Israel es un pelo de gato
comparado con la majestuosidad de todo el universo. ¿Qué es? ¿Por qué el que hizo algo infinito debería de darle una exclusividad? Como si fuera una franquicia a un punto diminuto. ¿Y por qué deberíamos de creer que todo este despojo tiene que ver con eso y no con el saqueo de gas para compañías occidentales? Y aquí nos tienen con un resultado que es muy parecido o peor que el de Irak. Vamos a ver, lamentablemente, correr la sangre de nuevo, destrucción masiva, explotación de recursos, sobre todo gas, y ninguna mejora real para los palestinos. Al contrario, para ellos va a haber muerte, desplazamiento. ¿Saben? Me estoy acordando ahorita de Noam Chomsky, cuando hablaba de la propaganda. Y decía cómo las grandes potencias occidentales pues, manipulaban el lenguaje para vender sus intervenciones como heroicas. Bueno, Chomsky tenía razón. Y Trump, aunque no sea el maestro de la sutileza, pues sigue la misma fórmula. Habla de crear empleos. Habla de hacer una riviera en un lugar donde solo hay sufrimiento y devastación. Dice que es para acabar con un ciclo de violencia. Lo que no dice es que ese algo distinto implica despojar a casi 2 millones de habitantes de su hogar, llevar a tropas extranjeras, matar a todo el que se oponga, saquear los yacimientos de gas. O sea, la vieja práctica de te quito lo tuyo porque me conviene, y si protestas, te aplasto. ¿Qué opciones tienen? En la misma conferencia de prensa se escucharon estas preguntas incisivas de los periodistas estadounidenses, porque alguien puede decir que es mi percepción, porque yo estoy en contra de Trump. No. Le preguntaron los mismos periodistas estadounidenses sobre la legalidad de esto, un plan que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo iba a reaccionar la comunidad internacional? Bueno, no lo valgo, pero ya hemos visto cosas así. Si Israel y Palestina están en guerra, ya sabemos que lo que se queda Israel militarmente ya lo hace suyo. Entre Rusia y Ucrania ya sabemos que lo que Rusia se queda de Ucrania lo hace suyo. Ya nos pasó también en México. Estados Unidos, lo que ocupó militarmente, pues lo hace suyo. Nos quitó la mitad del territorio con un conflicto donde incluso llegó a plantar su bandera en la capital de nuestro país y a cambio de quitarla la mitad ahora era de ellos, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con eso, porque no sabíamos que Estados Unidos estuviera en guerra con Palestina. Aquí no se trata de que Israel se queda con la Franja de Gaza. Aquí es Trump el que dice se lo queda a Estados Unidos. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Y me parece que ya es cada vez más claro lo que vimos aquí desde un inicio. Y ahora tiene sentido porque CNN fue el primero en informar cuando el 7 de octubre, cuando los primeros ataques e invasiones se estaban dando, los primeros cuetazos se estaban dando sobre Israel y no había defensa antiaérea, no había, las IDF estaban dormidas, no había respuesta militar israelí, nadie, entraron como por su casa, nadie se dio cuenta más que CNN en vivo. Fue todo un show y ahora el show ha cobrado sentido. Ya sabemos cuál era el gane de todo esto. Por eso es tan urgente, amigos, abrir los ojos. Porque lo que estamos viendo en este discurso, pues no es una cosa menor. Es la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y es ahora cuando hay que exponer cuál era el verdadero trasfondo de las palabras de Trump. No solamente una fanfarronada, es la manifestación de un imperialismo crudo que hoy es Gaza, mañana podemos ser nosotros. Ese es el gran peligro de todo esto. Y por eso tenemos que ponernos muy abusados, porque los medios tradicionales de comunicación nunca nos van a querer decir esto. Ya lo sabemos, lo hemos visto el último año. Si les gusta enterarse de este tipo de contenido, pues los invitamos, por supuesto, a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones, porque nosotros estamos hablando siempre de lo que ocurre en el mundo. Si llegaron hasta aquí, amigos, es porque les gusta abrir los ojos como a mí, no quedarnos callados por lo que pasa. Así que, por favor, suscríbanse al canal,
denle like y nos vemos en el siguiente podcast.